estudios el abogado penalista Julio Rodríguez para entender las posibles soluciones para enfrentar la crisis de la Fiscalía y la Policía Nacional a raíz de estas polémicas liberaciones de criminales. Y también hay fiscales capacitados para investigar estas organizaciones criminales que hoy operan en el Perú. Muy buenas tardes, doctor Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un placer para mí. ¿Qué opina usted del perfil de estos fiscales para afrontarse a la criminalidad, a organizaciones internacionales que hoy por hoy hacen de las suyas en territorio nacional? A ver, hay que tener claro varios aspectos. Existe solamente centralizado básicamente en Lima un equipo encargado de lo que es crimen organizado, encabezado por el doctor Chávez Cotrina. Es profesor universitario, es un fiscal que conoce todo lo que es el manejo de este tipo de investigaciones. Lo lamentable es que, como usted señala, la irrupción de esta criminalidad ha sido absolutamente transversal a nivel nacional. Y eso complica porque en muchas provincias no tienen la capacitación. Incluso alejándose un poco ya de Lima siquiera, es que uno puede percibir nítidamente que los fiscales no tienen la capacitación suficiente para poder manejar criminalidad organizada. Pero ¿quién los capacita? ¿Quién les enseña y les dice, este es el Tren de Aragua, así operan, estos son los delitos, esta es la Cota 911? ¿La policía da esa formación a los fiscales? No, es que los fiscales deberían tener una formación especializada, deberían tener capacitación permanente. Lo lamentable es que esto se ha ido abandonando en virtud a que, como siempre sucede, lo que acaba siendo urgente desplaza lo importante. Y la urgencia de tratar de cubrir este tipo de criminalidad ha ido generando que no se cubran con capacitaciones. Hay algunos fiscales que sí están capacitados. Y lo otro es, el Estado tiene que tener claro, desde la perspectiva del manejo del sistema de justicia, que la capacitación de los miembros del Ministerio Público, del Poder Judicial y la Policía tiene que ser permanente. Y esto no es así. Bueno, ya lo hemos constatado con fiscales que ni siquiera aprueban los exámenes para poder ascender. Entonces, tristemente, el problema va a ser siempre capacitación, recursos tal vez. Recursos, capacitación y lo primero, el inicio, selección. ¿Quién selecciona y cómo se selecciona? Y también fiscales que muchas veces han trabajado en el área de familia, que no los pasen de una vez a crimen organizado porque son contextos totalmente diferentes y es como que a mí me pongan a ser periodista deportiva si mi especialidad es otra. A veces eso ocurre. Así es, no se ha ido respetando especialidad, pero lo lamentable, mire usted, es que esto se ha comenzado a resquebrajar hace bastante tiempo. La actual fiscal de la Nación trata de enderezar el camino correcto, pero mire, tuvimos una fiscal de la Nación que nunca había estado involucrada en términos de conocimiento de derecho penal. Zoraida Ábalos, que evidentemente por razones obvias no está en el Ministerio Público, no tenía la formación suficiente en el ámbito del derecho penal, siendo el 98% de los casos. Así es, es lo básico, es lo básico y lo que nos sorprende. Pero ahora hay un nuevo debate. Esta propuesta del congresista Alfredo Azurín, de Podemos Perú, de cambiar el Código Penal y que vuelva la Policía de Investigación. ¿Qué tan viable es? Vamos a escuchar su propuesta y luego lo analizamos. Creo que debe entender el Ministerio Público que es importante que la policía vuelva a lo que era antes, a investigar. Acá tiene que haber un cuerpo de investigación sólido para luchar contra la inseguridad ciudadana, sino con toda responsabilidad y honestidad le digo que no se va a solucionar si no se entiende bien esto de darle a la policía el derecho que tiene para investigar. Doctor Rodríguez, ¿esta será la solución, modificar el Código Penal, darle esa potestad nuevamente a la policía para que realice las investigaciones? Porque finalmente ellos son los que están en la cancha, conocen a estos criminales. A ver, es importante saber la diferencia. El Ministerio Público, por mandato constitucional y por mandato del Código, ellos son los que encabezan la investigación, son los que están guiando la investigación, y la policía es la que le da el soporte de pesquisa, bajo la dirección. Informes. No solo informes, sino la Fiscalía no va a hacer, por ejemplo, una suerte pues, de verificación geolocalizaciones, eso lo hace la policía. Si tienen que hacer el seguimiento, eso lo hace la policía. El problema no es que el día de hoy la policía tenga ese rol que es el que le corresponde. El problema es que el nuevo Código Procesal Penal que está ya vigente a nivel nacional requiere mayor cantidad de recursos en términos personales, más fiscales,
mayor cantidad de recursos tecnológicos y mayor infraestructura. Este Código Procesal Penal que tenemos, muy parecido al chileno, muy parecido al colombiano, la diferencia respecto al éxito que ha tenido en esos países comparados con nosotros es que ahí sí se ha invertido. El día de hoy tenemos un déficit cuantitativo de fiscales y de jueces también, hay que ser claros. Y más ante la realidad que está padeciendo el país de un crimen organizado que se ha descontrolado y desbordado totalmente. Así es, pero hay que también ser bastante honestos. El rol del sistema de justicia penal es castigar, no prevenir. Ahí hay un problema de identificación y de separación de competencias. Lo que hace el sistema de justicia penal es castigar respetando las reglas del Estado de Derecho. Doctor Rodríguez, pero no están castigando. Así es. Vimos lo que pasó con la fiscal Abad, los dejó en libertad y estaba el informe de más de 300 páginas de la Policía Nacional. Y con las pericias hechas. Con las pericias hechas, la absorción atómica, con todas las diligencias pertinentes y no fue tomado en consideración. Y es por eso que muchos ciudadanos sienten que la Fiscalía y el Poder Judicial está haciendo la vista gorda. ¿Eso puede estar ocurriendo? Lamentablemente ocurre, pero mire usted, la fiscal que está ocupando ese cargo era una fiscal provisional. Era alguien que de la calle, un abogado de la calle, lo habían colocado en el cargo. Sin ningún tipo de experiencia en organización criminal. Es que necesitamos, obviamente, otra vez, diferenciar las competencias de las fiscalías especializadas y que tengan la cantidad suficiente de fiscales para poder abocarse a estas investigaciones. Doctor Rodríguez, me gustaría analizar con usted y con nuestros televidentes cuáles son las agrupaciones criminales internacionales que hoy por hoy operan en el Perú y cuáles son los delitos que suelen cometer. Vamos a verlo en las gráficas que tenemos. Por ejemplo, doctor Rodríguez, Tren de Aragua, delitos, extorsión, sicariato, tráfico de personas, explotación sexual, tráfico de drogas. Es el perfil criminal de este grupo que ahora opera en toda la región, no solamente en Perú. Está ocurriendo, son una organización criminal que mueve millones de dólares. ¿Y por qué para ellos es tan interesante el Perú? Por la impunidad. Los tiguerones, Ecuador, tráfico de drogas, trata de personas, contrabando de armas, sicariato. Y hay más, doctor Rodríguez, mire usted. Ojo, mire usted que todos estos delitos están asociados a estructuras criminales en donde hay una conexión lógica entre la trata de personas, entre lo que es tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas, robo agravado, falta en la lista, y las extorsiones que se han convertido en una fuente de ingreso. Porque, millonaria. A ver, seamos claros, casi el ámbito delictivo que más genera en cuanto a ganancia está entre el tráfico de drogas y la trata de personas. El nivel es altísimo de rentabilidad criminal y por lo tanto operan donde tienen espacio de impunidad. Y actualmente es Perú. Correcto. Lamentablemente hay que reconocerlo. Perú para ellos es la panacea porque dicen aquí hacemos y deshacemos y la fiscal Abad nos deja en libertad. Ojo. Y seguimos haciendo de las suyas. Este es el aspecto que hemos conversado punitivo. El aspecto preventivo y el disuasivo son aspectos casi abandonados en el Perú, lamentablemente. La presencia de mayor cantidad de policía en la calle, la presencia en la calle de elementos tecnológicos para supervisar los actos criminales, eso es disuasivo. Y eso es reforzar las fronteras también. Ah, no, claro. Si fronteras son una coladera, lamentablemente van a iniciar las bandas criminales. Para finalizar, Cota 911, Venezuela, sumamente peligrosos. Sí. Tráfico de personas, explotación sexual, extorsión y finalmente, que ahora también están muy presentes, desde Colombia, los gota a gota. ¿Cuáles son sus delitos? Por lo menos los más frecuentes, extorsión y sicariato. Y ahí voy a repetir la pregunta. ¿Hay fiscales aptos, preparados para combatir lo que estamos viviendo hoy? Los hay, pero no son suficientes. Los hay, son muy pocos, lamentablemente. ¿Y qué se puede hacer ahora ya para solucionar este problema? Bueno, lo que se tendría que hacer es básicamente abandonar el gran espacio de provisionalidad que se tiene, que tendría que haber un plan estructurado, que ya existen al respecto, para poder dar mayor capacidad al Ministerio Público de tener fiscales especializados, que se abran plazas, que no, la Junta Nacional de Justicia no está cumpliendo su rol. Lo acabamos de ver, básicamente han salido algún tipo de información en donde la Junta Nacional de Justicia está más preocupada de interactuar con el Congreso, de designar fiscales adecuados y sancionar a los que no cumplen su función. Eso es lo primero que habría que requerirles. Buscar perfiles capacitados, porque ayer tuvimos una entrevista con el general en retiro Eduardo Pérez Rocha de la Policía Nacional y nos decía, crear, o mejor dicho, recuperar esta policía de investigación no es bueno, porque el Código Penal funciona bien y habría que hacer una reforma constitucional. Podríamos enfrentar más a la Fiscalía con la Policía Nacional. Vamos a recordar sus declaraciones y luego también entendemos el contexto completo.
están presentando proyectos de ley para dividir la institución en dos: orden y seguridad, uniformados, y crear, estos son los que están queriendo crear la policía de investigaciones, pero ya la policía de investigaciones, de acuerdo a la Constitución, ley orgánica, es imposible que puedan investigar y denunciar. ¿Es imposible que puedan investigar y denunciar? ¿Cuál es su impresión? Sí, de todas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, volvemos a lo que dije al inicio. El código establece competencias y nuestro código es un código que se ha ido ajustando a estándares internacionales. Nuestro código se está pareciendo, para que entienda toda la teleaudiencia, mucho al sistema norteamericano, ¿no? El fiscal es el encargado, el fiscal es el que busca todos los elementos de acreditación del delito de la mano de la fiscalía, que son los expertos en pesquisa. Pero doctor Rodríguez, estamos viendo que finalmente esto se presta para la impunidad, que sean garantistas, que se apeguen a la ley y que no entiendan la realidad que estamos viviendo. A ver, como siempre lo vuelvo a repetir, esto no es un tema de normas, es un tema de personas. Si nuestras normas son muy parecidas a las normas europeas, a las norteamericanas, con realidades diferentes, de nuestros vecinos, es que estamos haciendo algo mal. Y vuelvo a repetir, lo mal que estamos haciendo, no estamos colocando una valla más alta para seleccionar, no estamos dando el presupuesto necesario para que hayan las plazas suficientes, no se está dando la cantidad de recursos para que pueda haber infraestructura adecuada. Mire usted dónde trabajan los fiscales. Mire la cantidad de casos que tienen, hay una sobresaturación, es decir, hay una serie de problemas históricos que el código tiene los instrumentos para resolverlo, pero esto demanda del Estado que le dé los recursos necesarios para que esto opere. Y lo otro que siempre voy a repetir, no me cansaré de hacerlo, si quien selecciona jueces y fiscales no está en un estándar mucho más alto que los seleccionados, poco probable pues es que yo incorpore... Que el perfil sea óptimo, capacitado, con un nivel profesional que se requiere ante organizaciones criminales de esta peligrosidad y que mueven millones de dólares y que quieren seguir aquí en el Perú porque tienen el paraíso. Ojo, y estamos dejando de lado los cárteles que interactúan directamente en el BRAE, que eso también es crimen organizado que mueve millones de millones. Es decir, hay muchas más organizaciones criminales que las que a veces se conocen públicamente. Los cárteles mexicanos y los cárteles colombianos están operando hace mucho tiempo en el Perú. Y desde Ecuador. Desde Ecuador, Esmeralda, Tumbes, y así reparten sus tentáculos. Correcto. En el territorio nacional. Pero quiero compartir con usted, con nuestros televidentes, una cifra que la Policía Nacional ha publicado que me ha dejado estupefacta. A ver si podemos mostrarla en pantalla, porque 70.000 delincuentes venezolanos operan libremente en el Perú. Doctor Rodríguez, los delitos menores, ¿qué pasa? Un delincuente me arrancha el celular, me roba la cartera, me arrastra por el suelo, pero la fiscalía dice no, es un delito menor y aunque sea reincidente, lo dejan en la calle. ¿Qué podemos hacer ante esta situación que no nos deja circular en paz? Bueno, ahí hay un problema, creo yo, de formación, porque que a alguien lo golpeen para extraerle algún tipo de bien, eso no es hurto, eso es robo. Y es robo, si tiene un arma blanca siquiera, ya es robo agravado. Entonces, y no es un delito menor. Y no es un delito menor. ¿Cuándo es un delito menor? Para que entiendan nuestros televidentes. Un delito menor es un delito de, por ejemplo, de hurto simple. Ese es un delito menor, en donde alguien toma la cosa de otra persona y no está realizando ningún tipo de comportamiento que, por ejemplo, sea en pluralidad de personas. Intimidante, te agredan, te peguen. Eso ya no es hurto, eso pasa a ser robo, eso ya es hurto grave. ¿Y entonces por qué los dejan libres? Que, lamentablemente viene lo que ahí mencioné hace un momento. No tienen capacidad para poder recibir a todos los casos que se presentan diariamente. Y esto es importantísimo que se destaque. Si hay una cantidad de robos celulares en el Perú, creo que se roba un celular en el Perú cada 4 minutos. Así es. Entonces, esa cifra es escandalosa, porque esos robos no son actos que sean de menor importancia, son actos gravísimos. Pero tenemos muchísimos problemas. Desde que no tenemos cárceles suficientes, las cárceles están súper hacinadas, y que no tenemos los juzgados suficientes, las fiscalías suficientes, se cumplen los plazos y tienen que ser puestos en libertad porque no se han cumplido con los requisitos que el código establece. Si usted vuelve a analizar lo que le dije al inicio, no es un problema de leyes, es un problema de personas, y de personas que tienen que, desde lo más alto en el ámbito político, tomar la decisión de trasladar recursos. Pero ahí viene la serpiente que se muerde la cola. ¿Por qué? Si yo le traslado recursos al sistema de justicia, tanto al Ministerio Público y sobre todo al Poder Judicial, les voy a dar autonomía. ¿Y eso puede ser malo? Y eso no, al contrario, es muy bueno, pero ¿a quién no le conviene? Al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Por qué?
porque ahí sí el Poder Judicial tendría el lugar que se merece dentro del equilibrio constitucional de poderes. Ahí sí tendría el Poder Judicial no que mirar no de abajo arriba al Ejecutivo y Legislativo, sino mirarlos de frente. Hay un tema de egos que muchas personas consideran. Egos entre Policía Nacional, Fiscalía, quién da el informe más completo, quién tiene, digamos, el liderazgo en este tipo de investigaciones, y tal vez deberían trabajar en equipo por un bien común. A ver, otra vez, el Código Procesal Penal diferencia roles clarísimos. Ya no tendría que haber ningún tipo de egos. La policía trabaja de la mano con el Ministerio Público. Y ojo, y esto también es trascendental, porque eso es gran parte de muchísimos problemas que se presentan. El Poder Judicial no tiene que estar de la mano de la Fiscalía. Si hay sujetos que han cometido delitos y quedan libres porque no hay prueba suficiente, porque no actúan cuando deben actuar, eso no es culpa del Poder Judicial. Eso es culpa del Ministerio Público. El rol del juez el día de hoy es como lo vemos en las películas. El rol del juez es pararse neutralmente y que las partes, defensa y Ministerio Público, sean las que aporten los elementos de prueba que el juez valorará. Es decir, si hoy día una persona que tiene la condición de ser presunto autor de un delito y no puede probarse eso en juicio, eso no es culpa del juez, eso es culpa del fiscal. Que tengamos, por ejemplo, una acusación que es devuelta 14 veces, eso no es culpa del juez, eso es culpa del fiscal. Y también hay carpetas fiscales que nunca regresan a la Policía Nacional, y también hay evidencia de eso, hay cosas que se pierden y algunos temas también fuera del marco legal y jurídico. Y eso merece investigaciones de los órganos. Pero otra vez viene lo que yo siempre recomiendo y que otros países han hecho acertadamente. ¿Quién investiga esas irregularidades que comete un fiscal? Otro fiscal. ¿Quién investiga las irregularidades que comete un juez? Otro juez. Y entonces ahí se presenta una especie de compadrazgo, porque claro, no van a afectar a alguien que es su amigo, con quien viene trabajando años, o a veces se utiliza eso para bajarle la llanta a uno que quiere ascender. Claro. Y es por eso que el órgano de control del sistema de justicia debe estar fuera. Externo, de acuerdo con usted. Qué dato tan interesante. Le quiero agradecer al abogado penalista Julio Rodríguez por entender más de la realidad que estamos padeciendo y qué ocurre en nuestro sistema judicial, qué ocurre en nuestro Ministerio Público, que no labora como quisiéramos. Muchas gracias.